La consulta está de moda y evidentemente es un derecho muy importante porque es un derecho que pretende amparar derechos. Pero para ese contexto ya los indígenas en La Guajira, por las circunstancias que plantea Patricia, ya se venían preguntando si realmente la consulta era un derecho o lo habían convertido en una trampa, en un mecanismo para hacerle decir a la gente que estaba de acuerdo con su propia muerte. Entonces lo que ahí se decidió fue solicitar no el amparo del derecho a la consulta, sino pedirle a los jueces en su momento que decidieran no permitir el desvío del río Ranchería, es decir, que suspendieran cualquier proyecto o licenciamiento relacionado con ese desvío. Fue tan interesante plantear esto que incluso como la demanda, la acción de tutela la presentaron pueblos indígenas que claramente tenían el derecho a la consulta, pero también pueblos afros y campesinos que no tenían ese reconocimiento para entonces en La Guajira. Los jueces prefirieron decir todos esos tienen derecho a la consulta para no pronunciarse sobre el fondo del asunto. Y ahí se decidió que los pueblos indígenas apelaran diciendo, oiga, pues nos alegra mucho que usted por fin reconozca que aquí hay pueblos afros, pueblos que tienen derecho a la consulta, y sobre eso no estamos apelando, pero lo que le pedimos a la justicia en Colombia es que decida que no tiene sentido desviar ese río porque lo que va a generar son daños irreparables sobre la cultura, los tejidos sociales y el ecosistema. Pues resulta que en segunda instancia reforzaron el derecho a la consulta. Entonces, eso lo que nos evidencia es que hay un temor muy profundo del que hablaba Patricia, de pronunciarse sobre la médula del problema, sobre los megaproyectos que están ya decididos sobre los territorios, y lo que es más fácil es hacer remedos de consulta y procedimientos que en últimas, como ya se ha mencionado, no garantizan realmente la pervivencia de estos pueblos. Entonces, con ese antecedente, ¿cuál es el contexto del caso de Moisés? Pues evidentemente nosotros creemos que aunque el fallo no abarca la totalidad de la protección que ameritaría la constatación que hizo el juez, la jueza en este caso de Barrancas y lo reforzó el juez de San Juan del Cesar, creemos que fue una juez valiente, porque esta mujer hubiera podido decir lo que muchos dicen, no hay derecho, no se constató, pero ella lo dijo, y además fue un poco más allá. Ella fue a la casa de Luz Ángela y al ver que las paredes están a punto de caerse, ella misma ordenó que se hicieran estudios para determinar si las voladuras del Cerrejón tenían que ver con esos daños y que en consecuencia esos daños se repararan. No obstante, pues obviamente el cumplimiento de esa sentencia es muy precario, primero porque queda en manos de entidades ambientales regionales y nacionales que a la fecha, como les decíamos, no tienen claro ni siquiera el fallo, ¿sí? Es decir, hay total inercia en eso, precisamente por eso está Luz Ángela aquí en Bogotá con su esposo y sus hijos, para tratar de movilizar decisiones. Y lo que le decíamos a los jueces era, lo que nos está dando esta familia es la oportunidad de que el país revise su política ambiental, su política de megaproyectos y tome decisiones responsables. O sea, no, cuando Luz Ángela dice venimos a que nos ayuden, lo que nos están haciendo es ayudándonos a la sociedad y a la institucionalidad a examinar un tema de fondo que va a generar, si sigue así, daños devastadores en el país, tanto en el tema ambiental como en el tema de salud. Entonces, la repercusión del fallo, nosotros creemos que lo ideal es que lleve a la Corte y que la Corte evidencie lo que la juez constató, que en Colombia no existen estudios para una actividad que lleva 30 años. Entonces la reflexión es, si con una actividad que lleva, casi 40 años, con una actividad que lleva casi 40 años, que es lo que dice la juez, no existen estudios, entonces imagínense lo que pasa en el resto del país que quiere declararse país minero. Si frente a esa actividad ha habido tal omisión, hay las constataciones de los daños, hay la insuficiencia institucional y la debilidad institucional ya constatada para controlar estas empresas,
pues creo que el llamado es, con esta sentencia, Corte revise y dele una aplicabilidad concreta al principio de precaución, que es un principio al que Colombia está obligado y que jurídicamente debe tener lo que los abogados llaman una tutela judicial efectiva. Es decir, los derechos no pueden ser enunciados por allá en las nubes que no aterricen en la realidad de la gente y en la práctica de la realización de derechos. Entonces, con eso, para concluir la respuesta a la pregunta de Angélica y de la compañera es: lo que se está pretendiendo es que la Corte Constitucional profundice el análisis de esas responsabilidades con base en el principio de precaución, que como las decisiones de la Corte se supone que son de efectos para todo el mundo, pues debería llevar a que las autoridades no sigan tomando decisiones tan irresponsables de permitir actividades devastadoras con daños irreparables sin tener siquiera los estudios que evidencian mínimamente eventuales afectaciones para tomar medidas, aunque sea de mitigación, o para lo que nosotros creemos, para prohibir actividades. Por consiguiente, la decisión aquí, con esta atención de derechos, y por eso es el título del foro, es la minería o el niño. Bueno, ahí hacíamos también un juego de palabras en el sentido de que como toda la sequía en La Guajira se la atribuyen al fenómeno del niño, nosotros decíamos, si eso es así, va a tocar citar al Cerrejón a Bienestar Familiar, porque evidentemente tiene mucho que ver, pero en relación con la tutela y el niño, con Moisés, pues ahí sí se evidencia una tensión que esperamos que la Corte, pero más allá que de la Corte, el país debata y decida. Por eso este foro creemos que no debe cerrar el debate, al contrario, debe abrirlo para que el país siga analizando qué tipo de decisiones se están tomando, cómo se están tomando y como en materia de derechos humanos se circunscriben las obligaciones al Estado, creo que también este fallo interpela ese tema de las responsabilidades, porque entonces uno diría, ¿quién es el responsable de proteger los derechos del niño? Para llevarlo a otro caso, entonces es como que el niño está en la piscina y se está ahogando, pero los papás están borrachos y al pie está alguien que puede tirarse a la piscina. Entonces es como decir, no, el que tiene la obligación es el que está por allá en abstracto, que tiene esa obligación, o los papás que están ahí pero ni siquiera se están dando cuenta que el muchachito se está ahogando, o quien pudiendo meterse ahí a la piscina y lo rescata. Ese es un debate muy de fondo que no podemos agotar únicamente en la responsabilidad del Estado. Creo que lo que nos interpela esta acción y esta decisión de Luz Ángela en relación con el niño es mucho más trascendente, y es la responsabilidad con futuras generaciones que hoy no están, que hoy no pueden defender sus derechos, pero que se están viendo prácticamente desde ya impedidas al goce de derechos por las decisiones que está tomando esta generación y por la indiferencia de quienes no toman las decisiones, pero que están permitiendo que estas decisiones se concreten de la manera como se está viendo.